Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre se ha creído que para crear una obra de arte, el artista debe inspirarse de las maravillas de la naturaleza, de la arquitectura o incluso de los dioses o personajes mitológicos. Nuestra invitada de hoy, la artista mexicano-nipona Namiko Prado Aray, demuestra en su trabajo que expone aquí en París que se puede sacar belleza de los objetos de nuestra vida cotidiana, reivindicando su origen mexicano y japonés. En el marco de la celebración de los 400 años de intercambio comercial y cultural entre México y Japón, el Museo de la Mujer en la Ciudad de México montó la exposición México-Japón, mundos afluentes de la pintora México-japonesa Namiko Prado. Con alrededor de 20 pinturas y dibujos de mediano y gran formato sobre soportes diversos como tela plastificada, gasa y papel, la artista plasma parte de su dualidad cultural. El toque oriental que tienen no es consciente, es inconsciente, por lo cual estoy expresando una identidad propia, o sea, la identidad de la fusión de dos culturas. Sobre las piezas exhibidas, Namiko Prado resaltó que su interés creativo está en llegar al público a través del trazo, los colores, de modo que se logre una identificación entre el espectador y la propia obra. Yo trabajo mucho sobre el mundo cotidiano, nuestra vida diaria, los problemas de todos los días. Presento una parte hermosa de la vida, pero siempre en cada obra la catástrofe y el cataclismo están ahí latentes. La exposición permanecerá hasta el próximo 30 de enero de 2015. Muy buenas tardes, Namiko. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Estábamos viendo imágenes de una exposición que realizaste hace unos años, celebrando los 400 años de intercambios entre México y Japón. Pero México como nación no existía hace 400 años, ¿no? No, estos intercambios comerciales y diplomáticos fueron durante la colonia. Como bien dicen las investigaciones que son apasionantes de Serge Grusinski, en la época, en este momento de la Ciudad de México era casi el centro del universo porque confluían cantidades de culturas, ¿no? Entonces, pues era un entorno muy, muy, muy dinámico, ¿no? Y enriquecedor. Has nacido en México, Namiko, pero tienes estrechos vínculos con Japón. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el país del sol naciente, como le llaman? Pues por parte de mi madre y de mi abuelo, mi hermana y yo tenemos orígenes japoneses. No hemos vivido en Japón, pero nacimos en México, pero mi madre nos transmitió la esencia de la cultura japonesa y toda esta parte no verbal que ha reforzado nuestra identidad. Yo lo encontré cuando pude exponer por la primera vez en Japón. Muchas veces sentía yo que mi trabajo era un poco incomprendido en mi propio país de nacimiento, y cuando lo expuse en Japón, los espectadores como que reaccionaron y había química. Había una cierta comunión que me sorprendió muchísimo y resolvieron muchos enigmas que yo tenía en mi interior que no estaban resueltos, y entendí que tenía yo esos orígenes muy, muy adentro de mí. Es química y genética, sobre todo, ¿no? Pues sí. Decías que tu abuelo llegó a México en misión diplomática. En misión diplomática, sí, llegó a principios del siglo XIX. Él fue de las primeras generaciones que salieron a estudiar al extranjero con la apertura de Meiji. Y él estudió en España, en la Universidad de Salamanca, y hablaba perfectamente el castellano. Fantástico. Y de sus primeras misiones fue llegar a México. Inclusive él fue el que llevó con un salvoconducto a la esposa de Francisco I. Madero en la época de la Revolución en 1910. Increíble. Porque el imperio japonés siempre ha estado muy encerrado en sí mismo, sí, ¿no? Sí. Y él fue la primera generación de esta apertura que mandó a sus mejores discípulos, el gobierno, a estudiar a los países extranjeros para
consolidar esta apertura al mundo, ¿no? Hablando de centenarios, la exposición que abre este martes al público en el Instituto Cultural de México, aquí en París, es un preámbulo a los actos del bicentenario de las relaciones entre Francia y México, ¿no? Sí. Tu relación con Francia es más reciente, ¿no? No tiene 200 años. No, es mucho más reciente, sí. Pero no menos intensa, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace tu relación con Francia? Pues realmente la relación también me viene, pero por parte de la familia de mi padre, porque, bueno, en el siglo XIX, pues había, como empiezan estas relaciones culturales y diplomáticas, pues había mucho intercambio con Francia y las personas que tenían que perfeccionarse, estudiar, pues venían a estudiar a Francia. Y mi bisabuelo tuvo la oportunidad de venir a estudiar a París, mi bisabuelo médico, y bueno, pues estuvo en contacto con el doctor Charcot en ese tiempo. Y bueno, aprendió todas las técnicas de la hipnosis, las cuales pudo transmitir ese gusto por la medicina y por esa búsqueda de algo que era muy desconocido entonces, del inconsciente, a mi papá, que posteriormente él estudió medicina y se dedicó al psicoanálisis. Y él fue becario del gobierno francés después de la Segunda Guerra. Fue la primera generación de becarios del gobierno. Entonces, vino ya casado con mi madre y pues eran francófilos, eran totalmente francófilos. Cada vez que veníamos de vacaciones, veníamos a París y París y París. Y mi papá siempre me acuerdo que decía, es que en Francia hay una cultura muy interesante porque protegen mucho a los árboles y le encantaban todas estas protecciones que había alrededor de los árboles en París. Quizás no se cruzó con Sigmund Freud porque había trabajado con Charcot en el Hospital de la Salpêtrière en esos años, ¿no? Sí, bueno, no sé si se habrá cruzado encontrado el bisabuelo. Con el bisabuelo, por supuesto, claro. Tal vez, pero a lo mejor no lo identificó, no lo sé. No era famoso todavía en aquellos años, Sigmund Freud, ¿no? Pero curiosamente, con Charcot, la Casa de América Latina, hay una placa que es la casa donde nació no me digas, ahí Charcot. En el Boulevard Saint-Germain. Sí, en el Boulevard Saint-Germain. Uno aprende cosas todos los días. Es cierto, bueno, ahora entiendo por qué antes de consagrarte la pintura estudias psicología ahí en México, ¿no? ¿Era inevitable? Pues creo que era inevitable, sí. Tu padre te empujó, seguro. Sí, y mi madre también estudió psicología y mi hermana mayor, que está ahora aquí, vino para la exposición también, ella es doctora en psicología. Curiosamente, en tu tesis me contabas que tenía una relación estrecha con la pintura, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu tesis? ¿Cuál fue? Pues bueno, yo empecé, terminando la carrera, empecé a trabajar como psicóloga educativa, pero realmente a mí lo que siempre me gustó fue la pintura, porque desde niña declaré la vocación, pero muchas veces se piensa que la pintura no es una carrera verdadera. Entonces, bueno, pues la psicología también me gusta mucho y escogí un tema que me apasionó, que fue un tema de psicología aplicada al proceso creativo, y fue sobre la pintura de Salvador Dalí, que era como un enigma en ese tiempo. Yo me recibí de psicóloga en 1991 y Dalí todavía estaba, creo que murió en ese año, no sé, no recuerdo bien, pero cuando yo empecé la investigación, Dalí estaba todavía con vida y era muy misteriosa su vida. Y me costó mucho trabajo encontrar documentación. Y fue algo muy, muy, muy gratificante, sí. Su pintura es la más surrealista, la más psicoanalítica del mundo. Sí, ¿no? sí, porque él estaba muy al tanto de todas las teorías. Y además, lo que me gustó mucho de su trabajo es que, o sea, una persona que sí estaba en el filo del desequilibrio mental, logró con su trabajo mantenerse a flote, porque pudo poner en imágenes, plasmar en su mundo, lo pudo externar, y eso le permitió, pues, estar a flote, flotante, pero no, salvarse, porque él decía que fue su salvación.
fue muy lejos. Incluso tenía recuerdos intrauterinos. No sé si eso Sí. era cierto. No sé si se pueden tener tal vez. recuerdos Sí, intrauterinos. claro, bueno, a lo mejor él ya los Sensaciones. reconstruyó él ya con su propia mitología que él se creó, porque se creó toda una mitología, pero sí fue una experiencia muy difícil que él tuvo un hermano que falleció antes que él. Entonces, el hermano que nació antes que él se consideró siempre, o lo consideraron en su casa, el reemplazante, el sustituto del hermano muerto. Entonces, Difícil, ¿eh? eso fue muy difícil. Muy difícil muy para él. difícil. Para el divino Dalí. Sí. Vas a venir a París para estudiar en la Universidad París 8 Sí. y también en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años aquí en París? Me imagino que fue un descubrimiento fantástico, ¿no? Pues bueno, fue un descubrimiento increíble. Había yo venido antes para hacer una estancia para aprender el idioma, que yo ya había tomado clases en la Alianza Francesa y vine aquí para mejorar el idioma, y después regresé, continué en la Alianza Francesa y después vine a continuar los estudios y estuve en la Universidad de París 8. Pues sí, fueron difíciles porque siempre pensamos en el extranjero que París es una ciudad que todos, o sea, que París nos pertenece a todos y realmente no nos pertenece cuando estamos aquí. Es una ciudad muy difícil. Hay que ganársela. Sí, y es muy difícil ganársela. Es una ciudad muy difícil porque así como yo llegan miles de personas con mucho, sobre todo artistas con muchísimo talento, muchísimo. Y bueno, no solamente artistas, investigadores, intelectuales y gente con mucho talento. Y es una ciudad difícil porque, o sea, yo he notado también desde que llegué hace más de 30 años al día de hoy que hay un poco más de apertura hacia lo que viene de fuera, porque venimos mucho de fuera, pero realmente el francés no está muy dispuesto a abrirse. Entonces eso es lo que hace muy complicado Sí, el asunto. no son muy buenos aprendiendo idiomas, los franceses. No, pero ahora sí, las generación que está generaciones creciendo. jóvenes, sí. Inevitablemente. Imagino que tu estancia en París te lleva a la pintura, ¿no? Es otra cosa inevitable. Bueno, no, yo ya venía con todo este bagaje anterior, porque siempre pinté desde muy niña y nunca dejé, aunque estudié psicología, nunca dejé de pintar y de tomar clases de dibujo. E inclusive cuando me vine antes de París, antes estuve en Italia. Justamente porque, bueno, me gustan los idiomas y empecé yo tomando clases de italiano en México y obtuve un reconocimiento, una beca para venir a hacer un curso a Florencia de italiano. Y bueno, ahí es cuando me inscribí a talleres de dibujo, me inscribí a talleres de grabado, ahí aprendí a hacer el grabado. Y ahí fue donde dije, no, es que esto es lo mío. Naturalmente. Y bueno, Hace más de pues, 30 entonces, años ya. Sí. Precisamente tu taller lo tienes instalado en Versalles, Sí. a 2 pasos de París, ciudad con un enorme peso en la historia de Francia y que parece haber conservado el espíritu de la monarquía, ¿no? Parece que no haya pasado la revolución por allí. Sí. ¿Cómo te sientes tú en Versalles? Pues bueno, yo en principio viví toda esta época de estudiante, viví en la ciudad internacional universitaria, que es un ambiente increíble porque es cosmopolita y además todos somos estudiantes que venimos de Que fuera. celebra este año los 100 Sí, el centenario también yo cuando vivía ahí todavía no era un monumento catalogado, ahora ya. Tenía yo en mi taller, tenía yo sillas de Jean Prouvé. Increíble. Sí, que estaban todas desvencijadas, pero tenía yo esas sillas, yo ni siquiera sabía que eran sillas de Jean Prouvé. Sí, recuerdo que cuando organizaba las exposiciones entraba yo en coche a la ciudad universitaria, cargaba yo mis cuadros porque tenía yo un taller en el último piso de la Casa Universitaria Internacional. Estuve 4 años ahí. Y bueno, disfruté París como nada, porque cuando eres estudiante puedes tener acceso a todo. Hay ventajas para museos, espectáculos, conferencias, todo, hay todo. Fantástico. Y después cuando me fui a Versalles, bueno, fue porque en ese tiempo pues también conocí al que es mi esposo actualmente.
Y estuvimos viviendo justamente en Issy Molino. No me digas. Cuando recién nos casamos. Aquí en esta, sí. en esta ciudad. Y después ya nos fuimos a vivir cerca de Versalles, que es donde ya tengo el taller. Y me dio... Al principio sí fue difícil porque está lejos de todo el bullicio parisino, pero al mismo tiempo me dio mucha alegría porque ya no me estaban pisando los talones todo lo que son las vanguardias parisinas, estar a la moda, lo que es así lo más branché, como dicen. Sí, y porque yo ya no podía yo con ese vértigo de estar siempre buscando lo más novedoso, lo más original. No, yo necesitaba estar más en contacto conmigo Hablando misma. de estilo, de tu estilo, Sí. reivindicas esas dos orígenes, japonés y mexicano, pero al mismo tiempo a veces pueden ser contradictorios, ¿no? Porque Japón es muy centrado en sí mismo, México es expansivo, Es verdad. con una riqueza cromática extraordinaria. ¿No crea conflictos en tu trabajo? Pues yo pienso que en mi trabajo no, en mi infancia y adolescencia yo creo que sí causaba conflicto, pero yo creo que con el tiempo he logrado compaginar estas dos influencias, además de la influencia europea, he logrado compaginar todo y yo creo que es el resultado del trabajo que presento en esta exposición. Por ejemplo, un elemento que encuentro que une, por ejemplo, México y Japón es la presencia de los volcanes. Porque pues yo soy de Ciudad de México y bueno, toda la vida recuerdo algo que extrañaba cuando me fui a París es ver, porque antes veía yo de la habitación, ya no se ve porque con la contaminación no se ve, pero de mi habitación en la casa de mis padres yo veía el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl recortado en el horizonte. Ya después no, porque la casa de enfrente puso un tinaco de agua espantoso. Y ya no se ve. Y bueno, ya después vino la contaminación y ya, pero algo que extrañaba mucho. Y bueno, Japón pues es... Fujiyama, por supuesto. Por supuesto. Y los dos países son telúricos porque tiembla todo el tiempo. Increíble. En París no tenemos volcanes, pero tenemos la Torre Eiffel, que claro, puede parecer claro que sí. muy de lejos. Pero volvamos a la exposición que inauguras en el Instituto Cultural de México. Son más de 30 años de trabajo. ¿Se puede considerar como una retrospectiva? Sí, pues realmente es una retrospectiva, realmente es una oportunidad y es un honor que me concede la Embajada de México y el Instituto Cultural de México de poder presentar este proyecto que se realiza a partir de hoy con el apoyo de Christine Frérot. Crítica de arte. Sí, Fantástica. crítica de arte y que conozco desde 1994, que fue la primera vez que escribí un texto sobre mi trabajo y que me ha acompañado a lo largo de esta carrera. Sí, pues es una retrospectiva, porque hay obra desde 1992 hasta 2025. Se hizo una selección. El equipo de museografía del instituto y Christine lograron hacer esta selección. La exposición la titulas Espacios flotantes en los que vemos muchos objetos de la vida cotidiana. Es una manera de sacralizarlos también. Es una manera psicológica de analizar una taza de té, un libro, una mesa, una silla. Pues bueno, realmente no tengo muy claro. Hay algunos objetos que son simbólicos para mí. Aquí estamos viendo una lavadora, por ejemplo, en uno de tus cuadros. Bueno, era una televisión. Una televisión, perdón. Es la televisión que yo vi por primera vez cuando yo era niña, que ya era una televisión antigua. Con una pantalla muy pequeña, Sí, ¿no? sí, y que eran unos muebles así. La tengo, me la traje, es como como un objeto fetiche. Claro, es una manera de sacralizarla también, Sí. ¿no? Pues sí, porque o sea, yo nací en los años 60, donde la televisión pues empezó a tomar el auge. O sea, las imágenes por televisión y tomaban mucho auge. Entonces, pues sí fue como mi primera mirada
al mundo exterior fue a través de una pantalla. Como para muchos, ¿eh? Sí. Ahora las redes sociales están tomando el relevo casi. Sí. La gente Sí, está sí. más con su móvil Sí, que con la televisión. Pero en fin. sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cultural de México, aquí en París, donde se inaugura la exposición del artista mexicano-nipona o mexicano-japonesa, como prefieras, Namiko Prado Aray. Muchísimas gracias, Namiko, por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado cosas tan interesantes. Muchas gracias por la entrevista. Un Gracias, Jordi. Placer. Permíteme también que te dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.